Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio en donde vamos a estar hablando de los mitos que hay alrededor de los bienes raíces. Hoy vamos a hablar solamente de un mito porque es bastante extenso, tiene también bastantes pues vertientes, ¿no? Y es prácticamente el mito de la rentabilidad en los créditos hipotecarios y bueno, el famoso modelo de Kiyosaki, ¿no? Para quienes no sepan, el modelo de Robert Kiyosaki, que es un gran autor bueno, es el autor del bestseller conocido como Padre Rico y Padre Pobre, en donde prácticamente dice que hace su fortuna con bienes raíces, como apalancándose del dinero que no es de él, ¿no? O sea, pide un crédito para una propiedad, pone la propiedad en renta, la propiedad se paga sola y a lo largo del tiempo va sucediendo un efecto interesante, que es que todos sabemos que año con año las rentas suben, ¿no? Sin embargo, los créditos hipotecarios se pueden tener a tasa fija, que esto significa que vas a tener un monto. Además también se pueden hacer a tu moneda, ¿no? No una unidad de medida, porque hay otros tipos de créditos, sobre todo los de Infonavit, que luego se hacen en otra medida, que son las UDIs. Pero un crédito, por ejemplo, bancario, lo puedes hacer en pesos a una tasa fija y entonces vas a tener una mensualidad recurrente, siempre y cuando no te atrases en los pagos, ¿no? Del mismo monto. Esto lo que va a hacer es que bueno, tú cada año con año le pagas exactamente lo mismo al banco, pero año con año tú recibes más dinero de tus rentas. Entonces, él dice, esta es la clave para futuro tener patrimonio suficiente para ser libre financieramente, vivir de tus rentas, lo que quieras, ¿no? Eh, en Latinoamérica había un gran problema, ¿no? Y el problema es que pues prácticamente no da por las tasas de interés. No da por las tasas de interés porque las tasas de interés van de un eh, 9% ahorita más o menos. Los créditos más atractivos podrían estar alrededor de un 9% y tenemos tasas de interés que pues prácticamente llegan al 12, 13%, ¿no? Mientras que pues ya lo hemos hablado en otros episodios, un inmueble, ¿cuánto te va a dar un inmueble en renta tradicional? Y aquí voy a hacer un paréntesis, la renta tradicional es cuando tú metes a un inquilino por un periodo de un año, comúnmente en lo habitacional. ¿Cuánto te va a dar de rendimiento? Pues varía mucho según el valor y el tipo de inmueble, pero la realidad es que te va a dar entre un 3 y hasta un 5%, ¿no? Hay algunos casos excepcionales en donde te da un 6%, pero la realidad es que es muy poco probable que esto suceda, ¿no? En renta tradicional espera la media un 5% anual, ¿no? De rendimiento sobre el valor del inmueble. Entonces, evidentemente aquí tenemos un problema para todo lo que son Latinoamérica, donde las tasas son mucho más altas, ¿no? Porque no te da, ¿no? O sea, tú sacas tu propiedad, pero la tasa que te van a cobrar, supongamos que es de un 11%, ¿no? Y tú estás teniendo una rentabilidad del 5% anual. Entonces, pues tienes ahí una diferencia de 6 puntos porcentuales. ¿Qué pasa con eso, no? O sea, es dinero que tú pones de tu bolsa, no te paga la propiedad, ¿no? Entonces se decía, pues bueno, este señor tiene un problema, es que no se ha tropicalizado ese modelo a Latinoamérica o en este caso en particular a México. Bueno, pues es uno de los mitos en bienes raíces, porque lo quiero abordar, porque sí hay formas de hacerlo, ¿no? Y seguramente hay muchos asesores que te dirán que no es posible. No es posible en la renta tradicional, ojo, ahí sí, no hay forma, ¿no? ¿Cómo sí es posible? Existen otros métodos y hay que buscar tasas de rentabilidad más altas en una renta. El claro ejemplo es la renta vacacional. Últimamente se ha popularizado muchísimo el tema de los Airbnbs, ¿no? Y la gente que dice, voy a comprar ahí para ponerlo de Airbnb y entonces sí voy a aplicar el modelo de Kiyosaki y voy a ser rico. Bueno, sí y no, hay que tener cuidado con esta parte. Sí se puede tener una tasa de retorno superior a lo de un banco, o sea, a lo mejor te puede dar un 15% anual, mientras que tu hipoteca esté en un 11% anual. Sin embargo, hay que tener
mucho cuidado con algunos aspectos, ¿no? El principal aspecto a tomar en cuenta es calcular bien lo que es la absorción del mercado, que es prácticamente pues qué tan rápido, qué tanta demanda hay en esa zona para rentas, ¿no? O en otras palabras, qué tanta densidad hay ahí y qué porcentaje de ocupación hay al año. Por ejemplo, no lo sé, voy a inventar algo, posiblemente en zonas céntricas de la capital, ¿no? De Ciudad de México, posiblemente hay una densidad poblacional muy alta y una tasa de ocupación también muy alta, ¿no? Sin embargo, hay que buscar la forma de cómo sí tener a lo mejor un inmueble lo suficientemente pequeño como para una renta habitacional, bueno, para una renta por un periodo de tiempo mucho más pequeño, no algo ideal para habitacional, sino más bien por noche, y que pues, la ocupación esté al 80, al 90% durante todo el año, ¿no? Porque si te pagan por noche, pues el precio es mucho más caro, ¿no? Y ahí es donde sí es viable, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, sí es viable, pero no es viable, o cómo. No, o sea, sí es viable, solamente hay que estar bien asesorados para que puedas hacer ese modelo rentable, ¿ok? Prácticamente lo que buscamos es, pues, reducir la cantidad de tiempo, ¿no? Mientras en un contrato de arrendamiento normal los periodos van de un año, aquí lo que queremos son periodos mucho más cortitos, ¿no? Para poder así darle la rentabilidad. También se está empezando a popularizar, y esto creo que va a romper muchos paradigmas, ¿no? El tema de lo que es un subarrendamiento. ¿Y por qué va a romper paradigmas? Porque en lo que son grandes ciudades, como Ciudad de México, Estado de México, pues todos ya están acostumbrados a cierta forma de operar las cosas y, por ejemplo, todo lo que es subarrendamiento no es muy común. De hecho, la mayoría de pólizas jurídicas, ¿no? Que es lo que colocas como protección o garantía cuando pones un inquilino a rentar tu inmueble, la mayoría de las pólizas en sus cláusulas dice que no se permite y que es causa de rescisión del contrato el tener un subarrendamiento. ¿Qué es subarrendamiento? O sea, yo te rento a ti tu inmueble por un año, pero a su vez yo lo estoy rentando a otra persona. Eso es el subarrendamiento, ¿no? Obviamente, ¿por qué se prohíbe? ¿Por qué es bueno, causa de rescisión de los contratos? Porque no sabes a quién está metiendo la otra persona. Normalmente tú vas a meter a alguien, se hace una investigación, ¿no? Quieres que cuide tu inmueble, quieres también pues que no incurra en actos ilícitos, aunque bueno, para eso ahí hablaremos ya después de otros temas como la extinción de dominio, pero pues quieres a alguien bien, ¿no? No quieres a alguien que te vaya a dar problemas, entonces hace una investigación. En cambio, cuando alguien subarrenda, tú no sabes quién está entrando al inmueble, ni para qué, nada. Entonces por eso principalmente se hace, ¿no? Pero ¿qué pasa en ciudades donde son lugares turísticos? Ahí la cosa es muy diferente. Uno, no está tan acostumbrado ni tan arraigado a la cláusula de que sea rescisión de contrato del subarrendar. Y dos, o sea, tú puedes justamente negociar con, con un propietario el que te pueda dar un inmueble en renta, no por un año ni por dos, o sea, por más, puede ser 3, 5 años, ¿no? Que esté el inmueble, que tú tengas ese contrato. Obviamente vas a invertir en amueblarlo, vas a invertir en darle promoción y vas a estar prácticamente administrando la parte de que entren personas y bueno, tú lo estás arrendando para venta o estancia vacacional, renta por noche, ¿no? Es un negocio interesante en donde también te da pues una alta rentabilidad, ¿no? Eh, También hay otros modelos de negocio que pareciera que no son bienes raíces, pero sí son bienes raíces. ¿Y ya que voy? Por ejemplo, un claro ejemplo son las mini bodegas. ¿Qué pasa con las mini bodegas? Las mini bodegas tenemos que pensarlo como si fuera una especie de edificio, ¿no? En donde tú tienes distintos departamentos, por así decirlo, eh, que en realidad son unidades rentables. Entonces, a lo mejor tú tienes un terreno de 150 metros, ¿no? Si tú rentaras un inmueble en esos 150 metros, a lo mejor
te da una rentabilidad de lo que veníamos hablando del 5% al año, ¿no? En una renta con tu inquilino, lo que sea. Si transformas ese terreno en lugar de en una vivienda, lo transformas en bodegas, ojo, para todo esto obviamente tienes que hacer investigación de mercado y ver si eso se demanda, pero si hay demanda de eso en esa zona, es un gran negocio porque vas a dividir ese terreno en lugar de en una unidad rentable, que sería una casa, habitación, la vas a dividir en muchas bodegas, ¿no? Y esas, o mini bodegas, y esas son muchas unidades rentables, ¿no? Entonces, en lugar de sacar, obviamente no cobras lo mismo por una bodega que por una casa, pero si tienes la suficientes cantidad de mini bodegas rentadas, más o menos al año, puedes hacer cuentas y la verdad es que te puede dar rendimientos de un 15, un 17, un 18%. Es real, o sea, sí se puede hacer. Sí hay la demanda del mercado. Y eso dices, oye, estás hablando de otro negocio que no tiene nada que ver con bienes raíces. Pues realmente no, porque estamos hablando de unidades rentables, estamos hablando de una superficie, estamos hablando de una especie de contrato de arrendamiento. No igual, obviamente varía muchísimo, pero pues estás cumpliendo la función o una función muy similar a lo que cubre un bien inmueble, ¿no? Entonces es otro modelo y pareciera que no es de bienes raíces, ¿no? Pero lo es. Otro modelo que tampoco parece de bienes raíces y que tiene muy buena rentabilidad son los hoteles cápsula. Aquí en México no es tan común, los hay, no son tan comunes, pero también estamos hablando de que la unidad rentable es más pequeña, entonces a lo mejor tú tienes el espacio en donde te cabrían 4 habitaciones, pero al hacer un hotel cápsula, a lo mejor te caben 20 cápsulas. Entonces, en lugar de tener solamente 4 rentas en una noche, tienes 20 rentas, ¿no? O más bajas, obviamente más bajas que una renta de un cuarto, pero al ser un mayor volumen, te da más rentabilidad, ¿no? Donde esto es súper común, pues obviamente es en Japón, ¿no? Tokio es una ciudad también sobrepoblada, como la Ciudad de México, en donde pues, es una alternativa para muchos viajeros, ¿no? Que en lugar de rentar una habitación o un cuarto por una noche que es pues, considerablemente caro, pues prefieren ahorrarse un poco e irse a algunos hoteles cápsula, ¿no? Que al final lo único que quieren es alojamiento una noche, ¿no? Servicios muy básicos. Sacrificar unas cosas por otras, pero es un modelo también muy rentable. Parece que no es de bienes raíces, sí es de bienes raíces porque hablamos de unidades rentables. Ese modelo también te permite tener una mayor rentabilidad en cuanto a rendimiento por año, ¿no? Porcentaje de retorno por año. Por ejemplo, otro negocio también de alta rentabilidad son las oficinas virtuales o coworkings. Es otro modelo en donde también lo mismo. En lugar de rentar un piso, todo un piso a una sola empresa, tú tienes muchos cubículos, ¿no? Muchos espacios, áreas comunes, claro, una sala de juntas a lo mejor grande, muy bien adecuada, pero compartida, eh, baños que pues, dan servicio a todas las oficinas que están ahí, a todos los cubículos. Y esto obviamente, en lugar de que tú rentes a lo mejor todo el piso, vas a rentar cada unidad, ¿no? En distintos precios según su tamaño. Y eso también te puede dar una rentabilidad mucho más alta que una renta tradicional de oficinas. Y vuelvo al punto, también es un negocio inmobiliario que vale la pena echar un ojo, porque hay zonas en donde a lo mejor hay muchos profesionales independientes, ¿no? O hay zonas en tu geografía en donde eh, hay mucho trabajador que de pronto es híbrido en su forma de ir al trabajo, o sea, de pronto quieren un espacio como coworking, a veces sí tendrán que ir a una oficina o son completamente remotos. Entonces, este tipo de cubículos o profesionistas, a lo mejor está cerca de, no sé, tuve que inventar un ayuntamiento o algo así, y es ideal para contadores, para abogados, para profesiones que se puedan relacionar con el medio en el que estás, ¿no? Y entonces ellos pueden tener un despacho u oficina a un precio accesible
con áreas comunes, vuelvo al punto, sacrifican unas cosas, ganan otras, ganan en precio y en ubicación, y tú tienes un retorno mucho más amplio, ¿no? Y así es como sí se puede empezar a tropicalizar este modelo de Kiyosaki, en donde pues tus créditos se pagan relativamente solos o de las rentas, ¿no? Y lo que va pasando es que si tú logras este modelo, más adelante, o sea, en los siguientes años, después del quinto año, tú vas a empezar a ver un efecto en donde ya tienes más patrimonio. ¿Por qué tienes más patrimonio? Porque ya has ido pagando una buena parte de la deuda del crédito, y entonces lo que sucede es que, lo que decíamos, tu renta va incrementando, pero tu pago no, tu pago se mantiene. Entonces por ahí del año 5 ves un diferencial importante, ¿no? Entonces la realidad es que pues son modelos un poquito diferentes, poco comunes, que casi nadie menciona, pero que al final son negocios de bienes raíces, ¿no? Entonces, prácticamente es una forma de lograrlo, porque pues aquí nos enfrentamos a tasas de interés pues bastante altas. ¿Y por qué son altas las tasas? Que es otro tema que quiero abordar dentro de este mini episodio y no todo lo que he venido explicando. Tenemos que entender, ¿no?, que mucho de lo que nos impacta, o sea, como país, es pues por la situación económica de la mayoría, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que dejan de pagar sus hipotecas, ¿no? Eh, Tan solo antes de la pandemia, lo que son los remates bancarios, después hablaremos de eso en otros episodios, ¿no? Pero los remates bancarios, que es prácticamente cuando ya la persona dejó de pagar desde hace mucho tiempo. Los bancos recuperan rapidísimo su dinero, eso sí, los bancos como a los 6 meses ven a todos los deudores y se los venden a alguien, se los venden a una empresa de cobranza o a alguien más para que se encarguen de cobrar. Ellos ya recuperaron parte de su dinero, y al banco eso es lo que le interesa, tener dinero rápido, aunque no sea todo. Ellos prefieren la inmediatez del dinero porque hacen muchas operaciones y de ahí es de donde generan ganancias, que estarse peleando hasta que les paguen lo completo. Entonces ellos venden la deuda, las personas que compraron la deuda se dedican a pues intentar cobrar, ¿no? Y al final supuestamente la garantía del pago es el bien inmueble. Entonces ya cuando se llega a ese punto en el que se está embargando para cobrar y se está buscando recuperar o tener una garantía con ese inmueble, es cuando ya se llega al remate. Pues prácticamente antes de pandemia, por relación con los números de créditos que se daban, pues estamos hablando de que propiedades que caían en remate del total de créditos, pues eran como un 3, un 4%, en años más complicados un 5%. Justo en el periodo de pandemia, a pesar de que algunos bancos dieron medidas como tiempo, algunos meses como de gracia, a pesar de todo eso, incrementaron prácticamente hasta un 11%. O sea, fue muchísimo, ¿no? Entonces, eh, pues algo que podemos ver es que los bancos van a buscar siempre, pues no perder, ¿no? Es evidente, es un negocio. Y las tasas de interés son caras justo por eso. Porque como en el país hay mucha gente que deja de pagar o se atrasa, etcétera, pues ellos, o sea, el banco nunca va a perder. Ellos hacen un estudio de la generalidad, ¿no? Y dicen, bueno, si tenemos X porcentaje de gente que debe, ¿cómo lo vamos a suplir? Ah, muy fácil. Nuevos contratantes van a pagar un interés más alto. Y ese interés se ha ido, pues, acrecentando año con año, de tal forma que el banco pues realmente nunca pierde, ¿no? O sea, ellos si dejan de pagar, venden la deuda y con nuevos contratantes van inflando las tasas. Esa es la realidad. Entonces hoy en día estamos en tasas del 12%, 13% más, las más altas, ¿no? A lo mejor hay unas un poquito más altas, más bajas como del 8.9, 9%, ¿no? Esa es la situación, y porque en otros países pues a lo mejor te dicen, no, acá los créditos están, no sé, voy a inventar, al 4%, porque la economía es muy diferente, hay menos deudores. Entonces, al final, y esto también es un dato pues curioso, eh, los que no deben terminan, o los nuevos contratantes terminan pagando por los morosos. Sí, es la realidad.
¿no? Entonces, ese es por eso que las tasas de interés llegan a ser tan altas, y por eso hay que ser más creativos aún en los negocios inmobiliarios para tropicalizar el método de Kiyosaki, pero sí es viable, hay gente que ya lo ha hecho. Entonces, pues, la realidad es que se puede, por lo cual yo considero que no es fácil, no es para cualquiera. Tienes que tener un perfil más de negocios, tienes que meterte a hacer mucha tarea, pero la realidad es que se puede, así que yo digo que es un mito el que no se puede tropicalizar, porque se puede tropicalizar y se ha tropicalizado. Y por eso también muchos asesores te van a decir, cuando tú compras un inmueble, tu ganancia no está en la renta, está en la plusvalía. Yo digo, es parcialmente correcto porque existen estos modelos. Y si existen, es una alternativa. Entonces, sí, si tu perfil no es tan arriesgado, no eres una persona que quiere hacer negocios, no eres alguien que va a buscarle y a moverle hasta encontrar, entonces sí toma el consejo de algunos otros asesores que te dirán, la ganancia de un inmueble está no nada más en la renta, porque pues la renta no te va a dar para pagarlo por sí solo, pero tú sí te quedas la plusvalía, que igual si haces una buena inversión y la zona va creciendo y el inmueble se mantiene en buen estado, cuando lo vendas, pues obviamente vas a tener ahí una ganancia. Y bueno, hasta aquí este mini episodio de los mitos de bienes raíces.